y media, así. Sí, Oh, sí. Lo que vos quieras. Sí, sí. Ya. Pasaremos a retirar los documentos para que el profesor pueda responderlos. También vayan a ese lugar. Escúchame, que te presento una línea. Vamos. Sí. Pues vuelvo. Después volvemos con esto cuando terminemos. No vas revisando. Cuando vos me digas. ¿Llegaron comentarios de que estuvo bien? Empieza. Empieza. Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso en Docencia Universitaria. Abriremos presentando a Mario Rueda Beltrán, de la Universidad Autónoma de México, quien brindará la conferencia titulada Condiciones institucionales en el desarrollo de la docencia. Presenta Marilina Lipsman, subsecretaria de Innovación y Calidad Académica de la Universidad de Buenos Aires. Les recordamos que esta conferencia se transmite en vivo online a través de la página del Congreso www.cdu.rec.uba.ar. Además, todas las personas que quieran realizar consultas pueden ir anotándola, las consultas al profesor. Cuando finalice la charla, las responderá el docente. Tengan ustedes una muy buena bienvenida. Buenos días a todos en esta segunda jornada del Congreso en Docencia Universitaria. Para mí es un honor presentar al profesor doctor Mario Rueda Beltrán. Mario Rueda Beltrán es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París 8 y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1987 es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2008. Actualmente es coordinador de la RIED, la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia, e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la UNAM. También es director de la revista Perfiles Educativos de ISUE UNAM y coordinador de programas académicos y de investigación. Sus líneas de investigación giran en torno a la evaluación de la docencia universitaria y las competencias docentes. Ha sido miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y ha participado en la promoción y desarrollo de la investigación educativa en México desde el COMIE, organización por excelencia en el campo. Entre numerosos libros de su autoría que abordan la temática de la evaluación, bueno, yo destaco uno principalmente que ha publicado en 2004 conjuntamente con Frida Díaz Barriga, la evaluación de la docencia en la universidad, porque fue uno de los primeros libros que más se difundió, Mario, acá en Argentina y que nosotros incorporamos en la materia de grado para los alumnos, donde de alguna manera, para nosotros, bueno, como digo, un libro maravilloso que con una introducción también de Jacques Ardoinot y una cantidad de colaboradores mexicanos de primer nivel. En el mismo libro, Mario Rueda nos convence de que la evaluación de los actores educativos debe ser algo más que un mecanismo de control o un mero instrumento para medir la eficacia, y de que los evaluadores no solo han de interesarse en determinar si el sujeto de la evaluación cumple con una serie de normas preestablecidas, sino que busca promover la reflexión crítica sobre la evaluación de la docencia y sus perspectivas a futuro en los diferentes niveles de enseñanza universitaria. Académicos e investigadores provenientes de diferentes instituciones de educación superior, unidos por el interés de contrarrestar la aplicación artificial de instrumentos inapropiados para la evaluación de la docencia, atienden a las principales controversias actuales sobre el tema y se apoyan sobre sus experiencias prácticas en distintos escenarios educativos. En otra de sus últimas publicaciones, Evaluar
para controlar o para mejorar, retoma a Mario la experiencia reciente en México y elabora junto a los miembros de la RIED un estudio que busca contar con un diagnóstico de la evaluación del desempeño docente en las universidades públicas del país. Se trata de un libro mapa imprescindible para conocer las entrañas de una parte del gran aparato de la educación en el México contemporáneo. He conocido a Mario aquí en Buenos Aires cuando en el año 2009 realizamos conjuntamente con la Universidad de 3 de Febrero el segundo coloquio de evaluación de la docencia. Puedo completar a su vasta carrera académica sus dotes como coordinador, guía y excelente líder de equipos. Su gran aporte para la creación y consolidación de la red de investigadores iberoamericanos en evaluación de la docencia, de la cual formo parte, me ha permitido observar la calidez y la capacidad para conducir, generar consensos y trabajos colaborativos entre los diferentes investigadores de diferentes países en pos de propósitos comunes. Por todo esto y mucho más, esto es un gran honor y placer para mí tenerlo aquí a Mario con nosotros para esta conferencia en este día. Muy buenos días. De verdad muy agradecido de tener la oportunidad de dirigirme esta mañana, o diría esta madrugada, ¿no? O sea, he oído que en Buenos Aires las actividades empiezan un poco más tarde. Entonces, ¿es cierto eso? ¿O me informaron mal? Entonces me parece todavía muy comprometedor, ¿no?, contar con una audiencia como la de ustedes, que a pesar de la hora están aquí muy puntuales. Espero poder compartir algunos intereses en común, algunas ideas, por lo menos de mi parte, y la intención de lograr una comunicación auténtica, en donde quiero compartir algunas preocupaciones, algunas sugerencias quizás que pudieran ser de utilidad. Quiero comenzar, además de agradecer la oportunidad, resaltando dos cosas. Uno es que esté un conjunto de personas tan abundante preocupados por promover y reflexionar en torno a la docencia. Generalmente la docencia, aunque es la actividad principal de todas las universidades, o sea, la función docente diría que es el eje central de las universidades, aunque estas universidades también tengan otros encargos, como puede ser la producción de conocimiento. Diré que todas mis referencias son de mi país, entonces si alguien me puede auxiliar en la traducción de algunos términos, se los voy a agradecer, ¿no? Igual si digo alguna palabra que no sería conveniente decir, pues me advierte, ¿no? Pero sí creo que podamos de todas maneras comunicarnos. Entonces decía que generalmente esta actividad, por lo menos en México, existen universidades que tienen condiciones para desarrollar la investigación, pero hay otras universidades que no lo tienen. Es decir, lo que hacen fundamentalmente es desarrollar la función docente. Lo más curioso es que aún en las universidades que se autoproclaman o que están claramente identificadas como de investigación, bueno, la investigación, ¿cómo se enseña? A partir de la docencia también, ¿no? Los funcionarios generalmente, pues por lo menos mantienen alguna actividad en interacción con sus estudiantes. Entonces quiere decir que todas las universidades dedican muchísimo esfuerzo para lo que es el desarrollo de esta actividad, ¿no?, de esta función docente. A pesar de eso, a pesar de que todo está preparado para que se desarrolle la docencia, en general se le da mayor importancia en los hechos a la investigación. Por ejemplo, en México, después de 2 crisis económicas fuertes, los salarios universitarios, igual que todos los salarios en general de los trabajadores del país, se vinieron abajo. Se hablaba en los años 80 de más o menos la pérdida de un 50% en promedio del salario habitual.
Y en ese contexto, el gobierno trató de preservar la planta docente de las universidades, porque en ese momento pues había como la necesidad de ir a otro lado a buscar el sustento. Lo que hizo fue crear un programa especial para proteger a la planta docente dedicada a la investigación. Entonces quiere decir que indirectamente se mandan señales de que la investigación es la parte importante, ¿no? Y no lo dudo que lo sea, pero insisto que la docencia, desde mi perspectiva, es más importante, ¿no? Por el número de personas dedicadas, por la función que cumple, en fin, por otra serie de cosas que creo que compartimos. Entonces, tener un grupo, una universidad que dedica esfuerzos especiales para reflexionar, discutir, intercambiar puntos de vista en torno a la docencia, me parece extraordinario. O sea, no es común, se los digo conociendo muchos lugares de muchos países, no es común este tipo de eventos en donde se da la oportunidad de reflexionar en torno a este tema. La otra idea que quiero resaltar es que exista una organización gremial preocupada por actividades más allá de las condiciones laborales, ¿no? O más allá de las discusiones salariales. Creo que también eso es algo digno de resaltar. Y creo que es muy importante que los directivos del gremio se preocupen también de las condiciones más allá de la parte salarial y se preocupen por esta oportunidad de reflexionar y de caminar juntos en torno a mejorar lo que es la docencia en las universidades. Entonces, en ese contexto y considerando esas dos ideas, pues me siento sumamente halagado con la oportunidad de dirigirme esta mañana con ustedes. El tema de mi intervención está en la pantalla y digamos que tiene de base dos actividades que he realizado en los últimos años. Una tiene que ver con un diagnóstico a nivel, nacional, a la que se hizo mención en la presentación, que por cierto agradezco mucho, muy comprometedora, ¿no? Después hacer corresponder a todas esas cosas que se dijeron, y que creo que son más bien pues una atención así muy cariñosa, ¿no? Que se agradece. El libro al que se hizo mención lo que hace es tratar de ir a los lugares y ver cuáles son las prácticas que se realizan en torno a la evaluación del desempeño docente. Ayer en el simposio en el que participé aclaraba que cuando se habla de la función docente, pues se habla de un conjunto de actividades que tienen que ver con toda la institución. Y cuando se habla del desempeño docente, se hace referencia exclusivamente a la interacción del maestro con sus alumnos en una situación ubicada dentro de un currículum, de un plan de estudios, ¿no? Entonces, a mí me interesó desde hace ya más de 15 años tomar en cuenta este tema, porque de alguna manera la investigación, insisto, tiene más tradición, hay más consenso respecto a cómo evaluar esta actividad. Por ejemplo, dónde se publica, quién te cita, quién financia tus proyectos. Son como criterios que se emplean para reconocer el trabajo de la investigación y diría yo casi sin importar las distintas disciplinas, ¿no? En cambio, en la docencia no está tan claro ni de qué se trata. Me contratan para dar clases y en donde no está muy claro qué quiere decir eso. Yo muestro mi título profesional como biólogo, como odontólogo, como médico y me dan automáticamente un grupo al que tengo que darle clase, ¿no? Entonces no está muy claro como la demanda por parte de la institución, cuál es el papel que me quiere pedir que cumpla, si será lo mismo si enseño filosofía, matemáticas o física, si será lo mismo si enseño teatro, ¿no? O alguna otra disciplina, y si será lo mismo si debo actuar de la misma manera en los primeros semestres, en el posgrado, ¿no? O en el hospital cuando coordino prácticas, ¿no?
Entonces, todas estas cosas creo que son oportunidad de reflexionar en qué consiste ese papel, por parte de la institución asumir que tendría que ayudar a los profesores a aclarar cuál es el rol esperado, y sobre todo sabiendo que a lo largo de la historia lo que se le ha pedido a los profesores ha sido distinto. En algún momento que el profesor fuera la única fuente de información, se explicaba, se alentaba, había gozo, ¿no?, porque teníamos a alguien que sabía y que nos iba a enseñar. Actualmente hay fuentes de información mucho más actualizadas, mucho más divertidas, es decir, hay un conjunto de cosas que han cambiado, por lo que al profesor ahora no se le pide que informe solamente, ¿no? Se le piden otras cosas, pero igual nunca está tan claro qué cosas son estas que se le solicita, ¿no? Entonces, bueno, parte de las ideas que ahora comparto tienen que ver con acudir a analizar las prácticas. En México no hubo opción, se nos dio opción de decidir si queríamos o no entrar a la evaluación, se impuso como una política. Como ustedes saben, México pertenece a la OCDE, o sea, la Organización para el Desarrollo Económico, y como parte de los países que lo integran, pues ha habido evaluaciones, sugerencias, indicaciones en torno a cierto tipo de políticas, de tal manera que la evaluación se instauró en las universidades. Entonces, la perspectiva que yo tengo es no si podemos aceptar o no, es decir, es un hecho que habría que hacerlo. Entonces, más bien es qué es lo que está pasando con la evaluación, qué funciones se está cumpliendo en los hechos, qué dicen los discursos, qué tanto se parecen las cosas que ocurren en las prácticas, y por lo tanto la necesidad de analizar esos dos distintos niveles y tratar de contribuir a tener más información para que todos los que participan pues lo hagan de una manera más informada, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa primera idea, y por el otro lado un estudio, desde mi punto de vista, bastante interesante, que se hizo en la OCDE. Curiosamente, quien coordinó ese estudio es un francés, Fabrice Hénard, y es un estudio, primero, que a mí me llamó mucho la atención porque toma como tema principal la docencia. Entonces, normalmente la OCDE, también como en muchos otros organismos, ha tenido en cuenta como más la investigación como actividad prioritaria. En este caso me sorprendió que hubiera un estudio que estuviera interesado por, en particular, la calidad de la enseñanza. La otra cosa que me interesó de este estudio es que era un estudio exploratorio, es decir, no había parámetros previos que se impusieran a las instituciones. Hubo una participación de 29 países de distintos continentes, de distintas características, y lo que se hizo fue analizar cuáles eran las prácticas, las acciones, las posturas de los distintos actores institucionales respecto a la calidad de la enseñanza, es decir, primero cómo se concebía la calidad, cómo se implementaban acciones, cuáles eran estas, y con la idea de ir tomando como nota y después compartir entre las distintas instituciones cuáles podrían ser estas prácticas exitosas. Entonces, digamos, estas dos ideas son las que dan o las que nutren lo que ahora expongo. También tengo un punto de partida y me parece, bueno, quería compartir con ustedes que yo considero que es un privilegio que podamos trabajar para las universidades públicas. Y lo considero un privilegio porque en realidad se nos da la oportunidad de cultivar una disciplina, es decir, nos pagan para cultivar el conocimiento sobre una disciplina, y también pues velar por el propio desarrollo intelectual. Es decir, de hecho yo creo que hay pocas profesiones en donde uno puede dedicarse de una manera completa para cultivarse como persona, ¿no? Creo que el aspecto disciplinario sin duda es incuestionable, o sea, necesitamos saber más del tema que vamos a enseñar, pero también me parece que esta reflexión tiene que irse hacia el lado de la persona, es decir, cómo yo como persona puedo crecer, puedo ser mejor persona. A mí me parece que el grado de doctor nos debiera de comprometer también como quienes somos, ¿no? A veces uno puede
desafortunadamente constatar que no hay coincidencia, ¿no? Se tiene el grado de doctor, pero hay un comportamiento que no refleja como persona que haya habido un efecto positivo en la formación. Creo que debe haber un compromiso social importante, dado que estamos en países, y aquí me refiero obviamente a México, que tiene problemas muy fuertes en términos de desigualdad de oportunidades. Tenemos una Constitución que plantea la educación como un derecho, es decir, la educación como un derecho al que todo el mundo tiene o tendría que tener acceso. Sin embargo, las condiciones de desigualdad son muy fuertes, o sea, hay muchas disparidades, aunados a por un lado, precariedad social en términos socioeconómicos, ¿no? Y graves problemas que se presentan, particularmente en México, por ejemplo, hemos vivido y estamos viviendo una situación de violencia, pues nunca, o sea, inédita, ¿no? O sea, por cuestiones de narcotráfico, de repente en muchos estados del país, pues hay situaciones sumamente delicadas. En ese contexto, creo que trabajar en una universidad y diciendo esta primera idea de que nos pagan por ser mejores personas, por cultivar la disciplina, pues creo que el compromiso es doble, porque cómo contribuimos de alguna manera a disminuir estas brechas entre las distintas capas de la población. O sea, soy muy consciente que esas condiciones socioeconómicas no las va a resolver la educación, o sea, eso me queda absolutamente claro, pero creo que no debemos renunciar a la acción que desde ahí podemos hacer. Hasta hace poco pensaba que la religión podía ser como otra herramienta, otro recurso que las sociedades tienen para ayudar a la formación de las nuevas generaciones. Después de los últimos escándalos de todo tipo de ciertas iglesias, ya no me queda como mucha esperanza ahí, entonces recae en la educación con mayor fuerza, pues esta idea de que somos el último recurso social, o sea, que las sociedades tienen, y no hablo solamente de México, sino en general, la única posibilidad que se tiene para ayudar, contribuir a la formación de las nuevas generaciones. O sea, creo que esta parte, decía, de desarrollo, por un lado económico y tecnológico, nos ha movido el piso, yo creo, a nivel de todo lo que es la educación formal. Ahí hay algunos atributos que, bueno, que ya muchos han mencionado en el curso de las charlas del día de ayer, de estas condiciones que ya tenemos pues décadas viviendo en ellas, es decir, de repente hemos observado la desaparición de empleos, ¿no?, de manera completa, que nos cuestionan y nos dicen qué pasa con esas personas que durante 30, 40, 50 años habían servido, habían realizado una actividad que de repente ya no existe, ¿no? Es decir, cambios muy repentinos, poca claridad respecto hacia dónde vamos. Por ejemplo, en México hubo un presidente ya hace más de 20 años quizás, aunque el tango dice que 20 años no es nada, pero tampoco hace tanto, ¿no? La discusión era de cómo México podría, su problema era cómo manejar la riqueza, ¿no? Y se pensaba en el petróleo. O sea, varias décadas después, pues vemos que el petróleo no era la solución, y que entonces, por ejemplo, orientar la educación respecto a esa posibilidad de crecimiento, pues hubiera sido un riesgo muy grave, ¿no? No se hizo, pero de todas maneras ahora nos queda más claro que hay mucha dificultad como qué va a pasar en el futuro, y eso tiene que ver con los desarrollos tecnológicos y nuevas condiciones y nuevos desafíos a nivel social. Por otro lado, por ejemplo, cada vez es más frecuente que los países empleen, por ejemplo, pruebas de gran escala, en donde se asoma un poco hacia el interés de cómo están cumpliendo los sistemas educativos. En general, los resultados no son muy halagadores, no importa de qué país estemos hablando, pero está muy claro que la escuela no está cumpliendo como que las metas que se había previsto, y yo creo que estos incumplimientos, esta sensación de fracaso escolar, no estoy hablando de Argentina, ¿no?,
en general, ¿no? O sea, la escuela no está funcionando o no está funcionando como las nuevas condiciones sociales están como exigiendo. Entonces, esas exigencias nos llevan, por un lado, a cuestionar la escuela, bueno, ¿qué hace la escuela? ¿Qué debiera hacer? ¿No? ¿Qué debiera cambiar? Pero en particular nos lleva hacia el pensamiento y qué pasa con los profesores, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de la docencia nuevamente, es decir, el papel de los profesores como central, como definitivamente clave, y sobre todo, qué hacen los profesores en la interacción con sus estudiantes. Yo creo que el profesor en la interacción con sus estudiantes pues puede seguir haciendo lo que hacía hace 20 o 30 años, ¿no? Digo, de hecho hay profesores que lo siguen haciendo. Sin embargo, como se decía ayer mismo, los estudiantes ya son otros, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha tocado participar en algunas discusiones donde el tema era si incluíamos o no nuevas tecnologías, digo nuevas hace 30 años, ¿no? Pero hay algunos que siguen discutiendo, pero al margen de lo que discutamos ya están metidas en nuestras casas, ¿no? O sea, en la vida cotidiana y sobre todo entre los jóvenes. Entonces, todos esos equipos que se tienen con acceso a Internet y a muchas posibilidades, obviamente nos plantean cuestiones muy distintas, ¿no? Que nos impiden mantener como los mismos patrones y seguir obteniendo como buenos resultados. Aquí lo que ustedes tienen es como dos listados de un estudio que se hizo viendo como cuáles eran las prácticas didácticas o de enseñanza en algunas universidades europeas. Entonces, del lado izquierdo, viendo de frente la pantalla, se encontró que, bueno, en general en las universidades europeas había una heterogeneidad respecto a los roles que los profesores estaban ejercitando en la interacción con sus alumnos, también como algo presente, como que no había mucho reconocimiento respecto a la actividad docente, ¿no? Tampoco incentivos claros que alentaran a los maestros a modificar cosas en sus aulas, pero queriendo o no, sí se encontraba como esta idea de una enseñanza más activa, en donde los estudiantes tienen roles como mucho más claros respecto a tomar la iniciativa para un mayor aprendizaje de su parte. Y algo que también estaba ya siendo como característica era mayor flexibilidad curricular. Si antes habría que hacer un recorrido particular de la materia 1A, 1B, 1C, etcétera, y si no pasaba la primera no seguía, cada vez hay más la tendencia a ofrecer un conjunto de cosas y en donde el estudiante va teniendo acceso según sus necesidades y va teniendo una participación mucho más activa en lo que es su propia formación. Por otro lado, en un país en concreto, pues se hace la misma observación de un conjunto de actividades y bueno, se habla de un predominio de la clase magisterial, ¿no? Las actividades verbales dominantes en las aulas, mucha insistencia todavía en los contenidos memorísticos, ¿no? Que se refuerzan con la evaluación, que la evaluación lo que nos pide es información, entonces pues uno aprende, como se decía ayer, a mantener muy fresco todos los contenidos para poder resolver el examen del día siguiente y después vivir tranquilamente sin acordarse de esa materia, ¿no? Falta de apoyo a la docencia como una característica, también insuficiente tutoría, es decir, actividades especiales de acompañamiento a los estudiantes, débil relación con, digamos, el mundo laboral, o sea, las universidades o esa universidad en particular no muy interesada en qué pasa con los estudiantes una vez que egresan, entonces pocos vínculos con el mundo laboral, poca presencia de lenguas, esta es una universidad europea, entonces ahí, bueno, sobre todo a partir de esta idea de la Unión Europea, pues la idea de que se manejen múltiples lenguas, ¿no? Y sobre todo una débil movilidad de los estudiantes y también de los profesores. Creo que estas características, por lo menos a mí me hacen pensar en muchas universidades en México
y perfectamente coinciden, digamos, en esta presencia sobre todo de heterogeneidad y de prácticas que uno pensaría que ya son inexistentes, ¿no? Por ejemplo, en México hablamos del profesor dictador, no se refiere a la cuestión de la democracia, sino a que dicta sus apuntes, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que exista eso todavía, ¿no? Habiendo fotocopias, habiendo librerías, habiendo internet, etcétera. Lo que pasa es que el examen viene sobre los apuntes. Entonces ahí los estudiantes están muy contentos porque no tienen que ir a leer nada, es decir, toman las notas, las memorizan y después son exitosos en el momento del examen. Entonces, bueno, se cierra el círculo y estas prácticas siguen estando presentes, ¿no? Entonces, ya ustedes conocen muy bien y las preocupaciones sobre los docentes, esto es una mención de los años 2000, o sea, ya hace un buen rato, y en donde se insistía en que para las innovaciones la participación de los docentes es clave. Si los docentes no participan, simplemente la innovación no llega hacia las actividades, ¿no? Ahí se destacaba, por ejemplo, la importancia de la pertenencia, es decir, que el profesorado se identifique con la institución, la necesidad de que los profesores deben ser un profesional respetado socialmente, ¿no? Que tiene que tener una remuneración apropiada, que debe haber apoyos continuos a su carrera y que sobre todo tiene que participar en las actividades que se tienen que ver con su actividad profesional. Por ejemplo, en México hay como una tradición muy fuerte, sobre todo pensando en los profesores de educación básica, en donde el profesorado tiene poca participación en la decisión de qué se enseña. Entonces, más bien se le dan los programas, se les dice cómo, es decir, participan más como un actor instrumental. También la importancia de lo que serían los entornos de aprendizaje, y insisto, esto un organismo de corte internacional, hablando de esta necesidad, igual, bueno, ayer el profesor nos hablaba del papel de la UNESCO y ahí mismo se reconoce la importancia de los profesores como actores fundamentales, sobre todo aquellos profesores que responden y están atentos, que son sensibles a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y sobre todo a la marca que un profesor puede tener en sus estudiantes. Algunos estudios han mostrado, y bueno, si ustedes recordarán su experiencia escolar, al final uno encuentra la huella de un maestro que definió nuestro futuro profesional, ¿no? Nos hizo amar la historia, nos hizo odiar las matemáticas, o ese tipo de situaciones que nos hablan del papel fundamental del docente, ¿no? También se habla mucho de las historias amorosas, ¿no? Que son también importantes, y sea real o sea imaginario, pues uno siempre termina enamorado de alguna maestra o de algún maestro, ¿no? Lo cual habla también de la importancia personal que puede tener la interacción con sus profesores. Y de ahí, si uno es profesor, pues la importancia de ser consciente de esto y saber que uno puede contribuir a lo que pasa en el futuro. También en términos de las políticas, en esta declaración de la UNESCO, que me parece que es del 2007, pues se hablaba de la necesidad de diseñar políticas y políticas que impactaran la actividad de los profesores y sobre todo que cuidaran como esos apoyos. Creo que cada vez tengo más claro que, por ejemplo, durante muchos años que me he dedicado a la evaluación del desempeño docente, he visto que esta práctica es insuficiente para la mejora de la actividad evaluada, ¿no? Es decir, que hay más factores que pueden hacerse que no pasan por la evaluación. Curiosamente, por ejemplo, Finlandia, que ha salido como un país altamente bien calificado en pruebas internacionales, sus estudiantes están muy bien, no se hace evaluación de docentes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, algo nos debe de hacer reflexionar eso, ¿no? Claro que ahí los profesores tienen una alta exigencia para ingresar al cuerpo de maestros, ¿no? Tienen una formación importante, están bien remunerados, socialmente están bastante bien considerados y sobre todo tienen condiciones de trabajo, diría yo, envidiables, ¿no? Todas las escuelas tienen
infraestructura apropiada, no solamente apropiada, sino agradable, ¿no? Los niños pasan bien ahí sus actividades, hay mucho cuidado. Los maestros tienen una proporción de alumnos pequeña, pero aparte tienen un asistente o dos según el número de alumnos, y cuando se detecta un niño con problemas, inmediatamente se envía al especialista que lo atiende para regularizarlo y regresarlo al grupo, ¿no? Envidiable, ¿cierto? Bueno, un buen ejemplo a seguir, digamos, hacia allá tendríamos que caminar todos en el futuro. Pero bueno, mientras eso ocurre, sí creo que hay condiciones que podemos ir mejorando, ¿no? Creo que a nivel institucional, que es ahora lo que me interesa resaltar, se pueden realizar actividades como las que están ahí mencionadas, que pueden contribuir al desarrollo de la docencia. Por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas de asignación? ¿Cómo se hacen estas prácticas? ¿Se eligen a los profesores mejor preparados para que impartan ciertas materias? ¿O es como vienen, o sea, es azaroso? O yo no sé del tema, pero me tocó dar esta materia, lo cual puede ser interesante, un reto, ¿no? Tengo que aprender sobre ella para poderle enseñar. ¿Cuáles son estas prácticas? Y estas prácticas pueden ayudarnos a decidir que efectivamente habrá elementos como de éxito o no respecto a la interacción que se establezca en esa aula en particular. ¿Cuál es la proporción de alumnos que tiene un profesor? A veces se hablan de modelos didácticos que implican condiciones que muchas veces no se cumplen a nivel institucional. Por ejemplo, yo puedo ser partidario del constructivismo, del socioconstructivismo, en donde se me dice que debo estar atento al desarrollo y reconocimiento de las diferentes estrategias de reflexión de los estudiantes, estrategias de conocimiento que puedan ser empleadas, de la diversidad de estudiantes que se tiene y por lo tanto la necesidad de identificar estos distintos momentos y realizar actividades apropiadas para cada uno de ellos y una serie de cosas, pero que si yo tengo un grupo de más de 80 va a ser muy difícil que, bueno, me aprenda los nombres, ¿no?, de cada uno de ellos, ya todo lo demás sobra decirlo, ¿no? En México, por ejemplo, hay una presión muy fuerte para que se aumente la matrícula en las universidades, pero no hay recursos suficientes para que se contraten maestros para atender alumnos. Entonces lo que está pasando es que se están aumentando el número de alumnos, sobre todo en los primeros semestres, ¿no?, lo que hace muy difícil las condiciones de enseñanza. Entonces esto simplemente para señalar que los directivos tienen muchas acciones posibles a realizar que pueden favorecer el éxito o no de la docencia. En este estudio que mencionaba al principio de Fabrice Sénard, se acercó a las instituciones y se les preguntaba a las instituciones mismas cómo definían calidad de la enseñanza. Y lo que encontró, bueno, que había dificultad para ponerse de acuerdo, no había mucha claridad, pero que al margen de cómo se definiera, tendría que haber por lo menos ciertas bases compartidas dentro de la institución, y de hecho sí encontró universidades que manejaban ciertos conceptos de calidad de la enseñanza, que era necesario tener como una base para poder diseñar ciertas acciones, para poder hacer un seguimiento si estas acciones o estas condiciones se estaban cumpliendo, y para ir monitoreando esta voluntad de garantizar calidad de la enseñanza y cómo ésta se expresaba, ¿no?, en una institución en particular. En general, lo que se observó en este estudio es que cuando se habla de una institución que está preocupada por la calidad de la enseñanza, en general tiene que ver con algo que pasó, con una situación en concreto, por ejemplo, altos índices de reprobación en alguna escuela o facultad, deserción poco usual o demasiado evidente, que nos hace decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están yendo los estudiantes? Y a partir de eso se comienzan a hacer acciones para mejorar la calidad. Curiosamente, y esto es interesante, sobre todo para los que nos dedicamos a estudiar la interacción en las aulas, rara vez son el resultado de consultas bibliográficas, ¿no? Es decir, casi los políticos, los directivos, rara vez se acercan a las bibliotecas o a las fuentes de información para de ahí inspirarse. Entonces, más bien son como situaciones de la vida cotidiana los que llevan a plantearse esa actividad o este propósito, ¿no? La otra característica que se
encontró es de que siempre se mostraba mucha dificultad para lograr acciones concertadas, ¿no? Podría haber iniciativas de un grupo de maestros de una escuela o facultad intentando, por ejemplo, un modelo didáctico en particular o ciertas estrategias de enseñanza, pero después dificultad para encontrar el departamento o área que apoyara esa actividad o que los estudiantes se enteraran de manera mucho más amplia respecto a las acciones que se estaban desarrollando, ¿no? En algunas de las características que se encontraron también de manera como muy positiva es que muchas de estas instituciones también se desataron las actividades a partir de influencias de políticas externas. Es decir, que generalmente uno pone el énfasis en lo negativo de ciertas políticas que se sugieren desde el exterior de las instituciones, ¿no? Particularmente de organismos internacionales. Sin embargo, hay instituciones que aprovechan esta situación para desatar acciones positivas al interior de las instituciones. En este caso, plantearse el problema de cómo hacer excelente la docencia a partir de una sugerencia de algún organismo internacional. También fue importantísimo identificar que los decanos, o sea, los directivos de alto nivel, como se llamen según cada institución, si participaban en estas acciones a favor de la calidad de la docencia, entonces se tenían programas exitosos, ¿no? Si estos no estaban presentes, los programas no tenían como el eco o las condiciones institucionales apropiadas para desarrollarse plenamente. Entonces, digamos, como esta característica, no voy comentando cada una de las cosas que aparecen aquí frente a ustedes, porque bueno, la idea es justamente avanzar más rápidamente en los contenidos a partir de ir como combinando, ¿no? Espero no sea distractor como se mencionó el día de ayer. Entonces, parte de estas políticas efectivas a nivel institucional tiene que ver con que se dieran apoyos efectivos, ¿no?, a las iniciativas de los profesores. Prácticamente en todas las instituciones siempre hay un pequeño grupo de maestros que están como muy inquietos de cómo pueden enseñar mejor, que invitan a personas o identifican personas que pueden darles ideas de cómo hacer mejor su interacción con los alumnos, ¿no? Cómo mejorar las relaciones de enseñanza-aprendizaje, que por cierto sigue haciendo falta esta reflexión de cómo están vinculados o no estos dos grandes conceptos que generalmente se ponen como con un guión y ahí se resuelve, ¿no? Enseñanza y aprendizaje o aprendizaje-enseñanza según los modelos didácticos que se adopten, pero que todavía no está tan claro, es decir, hay alumnos que aprenden a pesar del profesor, ¿no?, o en contra de lo que el profesor ha hecho, ¿no?, o precisamente reaccionando contra la acción de la enseñanza, ¿no? Es decir, todavía hay digamos, lagunas por ahí. Una invitación a seguir explorando cómo se da esta vinculación y yo creo que eso nos podría ayudar para orientar nuestra acción hacia el futuro. Creo que, por ejemplo, al margen de la discusión que se puede plantear respecto al surgimiento de un enfoque en particular, en este caso, por ejemplo, uno de los más influyentes actualmente es el enfoque por competencias, que es muy polémico, ¿no? O sea, en muchas instituciones no se puede ni mencionar el término porque inmediatamente surgen reacciones bioquímicas fuertes, ¿no? O sea, pero que al final de cuentas dice uno, bueno, pues discutamos, ¿no? Y finalmente démonos la oportunidad nuevamente de aclararnos qué es esto de enseñar y qué es esto de aprender, no en general, sino en este contexto en particular en el que yo enseño, ¿no?, o trato de enseñar. Cómo mi colega del área, del departamento, piensa que es enseñar y que es aprender, ¿no? Cómo desarrolla sus clases. Y todo esto nos podría permitir, por ejemplo, realizar las acciones de manera más acompañados, ¿no? No de manera tan solitaria. Por ejemplo, pensando en la evaluación, que yo creo que es un aspecto clave, esta acción de evaluar, que no es sencilla, es decir, cómo evalúo el aprendizaje de mis estudiantes, cuántos son los que atiendo, cada cuánto tengo que dar cuenta de lo que van aprendiendo, ¿no? Cómo resuelvo ese problema
y a lo mejor compartir ese problema con el compañero de junto y los dos o los tres unidos podríamos intercambiar ideas y apoyarnos para desarrollar de mejor manera esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas creo que pueden crear como una sinergia positiva. Hace rato mencionaba, por ejemplo, lo del perfil de los maestros. Creo que en muchas situaciones hay digamos, los aspectos prácticos inmediatos los que se imponen respecto a la asignación de las materias, más que la pertinencia respecto a las formaciones o a las preferencias de los maestros. Seguimos nuevamente con informaciones derivadas de este estudio y creo que algo que nos va a mencionar de manera muy contundente el estudio tendría que ver con los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que la institución pone al servicio de los estudiantes? En este caso, bueno, algo que se menciona tiene que ver con los servicios de asesoría, la tutoría, por ejemplo, identificación en algunas universidades se habla de estudiantes de alto riesgo, ¿no? Aquellos que van reprobando materias, qué características tienen, qué es lo que hace la institución para apoyar a esos estudiantes, obviamente qué asociaciones se tienen previstas. A mí me impresionó mucho, estando en Europa, escuchar que se hablaba de sindicatos de estudiantes, ¿no? O sea, yo dije, qué curioso, pero sí se habla de sindicatos de estudiantes. En realidad son asociaciones de estudiantes que velan por los intereses de los estudiantes y tienen que ver con seguridad social, con facilidades o acceso a todo lo que son acciones de cultura, en fin, una gran cantidad de actividades. Atención a poblaciones especiales, por ejemplo, en algunas universidades sí hay como mucha atención respecto a estudiantes con capacidades distintas, ¿no? Y qué tanto la institución atiende o no esas características. O sea que aquí se nos abre todo un panorama respecto a la calidad de la enseñanza, vista desde las necesidades del estudiantado y de las posibilidades que yo tengo como maestro para realizar, o que bien tiene los directivos la posibilidad de hacer para contribuir a una enseñanza de calidad. Y aquí ya voy sintetizando. Creo que es muy relevante esta idea de que toda la institución comparta la preocupación de cómo mejoro mis prácticas de enseñanza. Y por ahí la identificación de qué es lo que hace cada uno de los diferentes actores. ¿Qué hago yo como maestro? ¿Qué condiciones institucionales puedo tener para que mi actividad como profesor sea, digamos, efectiva, ¿no? Se den posibilidades en este tipo de interacción. La asunción, y no solamente digamos, como pretexto de mantenernos discutiendo toda la vida respecto a qué es enseñanza de calidad y nunca llegar a ponernos de acuerdo, cuando se puede resolver cuáles son los mínimos, ¿no? O sea, qué es lo mínimo que podemos estar de acuerdo en que caracterizaría una enseñanza de calidad, y a partir de eso, bueno, pongámonos a trabajar y quizás después de un conjunto de intenciones y de acciones llevadas a efecto podemos regresar y afinar nuestra concepción respecto a la enseñanza de calidad. Esta posibilidad de aprovechar las tendencias internacionales, ¿qué está pasando en el mundo? Creo que cuando uno está en organismos internacionales por alguna razón, se entera uno de preocupaciones que por lo menos a mí me pasó, tenía completamente olvidadas, ¿no? Me tocó estar en una reunión en la OCDE y ver a representantes de países como Francia, Italia, España misma, ¿no? En donde se discutía y se estaba muy preocupado por la innovación y se reconocía que había problemas muy graves de los estudiantes que terminaban y no encontraban empleo y de los que salían formados para cuestiones que no tenían la flexibilidad necesaria para poder responder a condiciones de inestabilidad laboral y diversidad de exigencias a nivel laboral actuales. O sea, una serie de problemas que se planteaban como estamos en situaciones inéditas, en donde ya todo lo que habíamos hecho antes ya no nos sirve, es decir, tenemos que reinventarnos, tenemos que alentar la innovación porque estamos en condiciones
definitivamente que tienen como característica la indefinición, ¿no? La incertidumbre. Entonces, cuando estaba discutiendo todo eso, también se hablaba del problema económico. Estaba terminándose el primer periodo de Tuning, este proyecto que trató de ubicar el trabajo de todas las universidades europeas, ¿no? Y se decía que había una crisis económica y que entonces la segunda parte iba a ser muy difícil de desarrollar y que iba a quedar trunco ese proyecto, ¿no? Cuando estaba discutiendo todo eso, pues yo decía, en México no estamos discutiendo nada de eso, ¿no? Entonces creo que estar pendiente de lo que está pasando en el mundo puede ayudarnos como a tomar nota y quizás prever cosas, ¿no? Insisto en la participación clave de los cuerpos directivos, los docentes y los propios estudiantes como parte de estos procesos de búsqueda de mejores condiciones para mejorar la enseñanza. Creo que la posibilidad de identificar los distintos actores, la posibilidad de ponerse de acuerdo y la posibilidad de hacer un monitoreo de qué es lo que pasa hacia el futuro nos puede permitir mayor éxito en estas acciones. Aquí nuevamente insistiendo en la participación de los estudiantes, en la necesidad de revisar las condiciones mismas en las que se da el aprendizaje y cómo podemos caminar hacia la búsqueda de mejores condiciones. Creo que un punto clave, y con esto ya cierro, ¿no? A veces hay como la esperanza de que venga un ministro de Educación y que nos aclare todas las situaciones y resuelva todos los problemas, ¿no? Yo esperaba eso hace como 30 años. Sí, ya sé que parezco de más edad, pero no, apenas tengo 30 años, digo laborales, ¿no? Y bueno, ya creo que no va por ahí el asunto, ¿no? Aún el ministro más avesado no puede con todos los problemas. Entonces creo que es muy importante como que cada uno de nosotros vaya en la dirección que aquí se está señalando, hacia una autorregulación. Y me tomé esta definición que me gustó mucho y la leo, ¿no? El proceso por el que la persona genera pensamientos, sentimientos y acciones orientados al logro de las metas propuestas, en el que se clarifican las razones y condiciones de la acción prevista y su evaluación, con la consecuencia de un incremento de la satisfacción de quien la practica. Es decir, creo que si nos autorregulamos, si nos aclaramos qué queremos, cómo queremos hacerlo, y después nos vamos dando como estos indicadores que nos digan si vamos en el sentido correcto, puede también ayudarnos a tener una sensación de mayor satisfacción en el trabajo. Y con esta última idea ya cierro. A mí me parece muy importante que las acciones que realizamos, sobre todo en la educación, tienen que tener un sentido, ¿no? A mí por lo menos me entusiasma más trabajar, no tanto por el salario, que bueno, no es tan malo, pero hay otras actividades mucho más, digamos, mejor remuneradas, ¿no? Pensemos en un futbolista o en un tenista de alto nivel y dice, bueno, mi salario está mucho más bajito, ¿no? Pero aún así, creo que es muy importante, no solo por el salario, entonces principalmente porque encuentro un sentido de lo que hago, ¿no? Entonces el reconocimiento de formar parte de una situación privilegiada en la que la principal encomienda consiste en velar por el perfeccionamiento profesional y personal para coadyuvar a la formación de profesionistas y ciudadanos en el más amplio sentido, ¿no? Es decir, en esta nueva discusión de enfoque por competencias, sí hay quien insiste en la parte de competencias laborales como una única cosa, pero también hay quien, aprovechando eso, dice, no, hablemos de la ciudadanía. Es decir, aspiremos no solamente a formar profesionistas, sino también a contribuir a una mejor convivencia, ¿no? Es decir, a formar ciudadanía que tenga que ver con reconocimiento de lo diverso, etcétera, ¿no? Es decir, vayamos más allá. Y creo que la investigación, en este caso, puede jugar un rol, sobre todo para tratar de sistematizar las experiencias. O sea, muchas veces la posibilidad de comunicar lo que estoy haciendo a otro, además va dando la posibilidad de una construcción
social de un conocimiento que podemos compartir y avanzar de manera mucho más rápida, ¿no? Que nos urge ir hacia allá. Pues como dice ahí, bienvenidos a este desafío y muchas gracias por su atención. Gracias, Mario. Les pedimos que ustedes tienen unos papelitos en sus carpetas, si nos pueden pasar preguntas que quieran hacer al profesor Rueda, que tenemos un bloquecito para que puedan hacer varias preguntas, sería mejor, así las organizamos. Me dijiste eso y después estuviste más tiempo. Pero está dentro de... Sí, no, estuvo perfecto. Si me las van pasando. Acá ahí. Parece que todo quedó muy claro, no hay preguntas, podemos retirarnos. Ahí. No, sí hay preguntas. ¿Dónde se consigue trabajo? ¿Ah? Así está el otro. Interesante. Bueno, la primera... ¿Es esta, no? Sí, perdón. Y esta es la otra. La primera es muy difícil. El trabajo de Fabrice Hénard, ¿dónde se consigue? Bueno, lo pueden ubicar en la revista Perfiles Educativos. Perfiles Educativos, o sea, la encuentran en internet. Es del año 2010 y se llama Aprendamos la lección, un repaso a la calidad de la enseñanza en la educación superior. Sí. No. O sea, Perfiles Educativos está en línea, o sea, pueden tener ahí la... Por eso, sí. ¿Esto qué dice, taller? La modalidad de taller en... ¿Taller? La modalidad de taller en la docencia se ejercitó y en qué... Bueno, perdón, vamos a tratar aquí de interpretar, Sí. a ver si puedes. Sí. Acá hay otras igual. Las evaluaciones docentes son muy persistentes en la UNAM. O sea, no entiendo muy bien cuál es el sentido de la pregunta, pero en la UNAM pues es una institución muy grande, es decir, alrededor de 300,000 estudiantes, 30,000 académicos. Hay una situación muy diversa. Cada escuela o facultad tiene sus estrategias propias para evaluar el desempeño docente y uno encuentra una gama de posibilidades, desde en una facultad una propuesta que se resuelve electrónicamente. Los estudiantes, antes de inscribirse a los cursos, evalúan a los profesores del curso anterior en línea, y otras escuelas donde no hay, digamos, un sistema formal de evaluación del desempeño docente. Entonces, dentro de este marco, dentro de este panorama,
encuentra uno muchas posibilidades, ¿no? En un caso que se hizo el diagnóstico, por ejemplo, en una facultad estaba suspendido el procedimiento de evaluación del desempeño docente, que generalmente se hace a partir de cuestionarios que contestan los alumnos. En ese caso, en esa facultad, en ese momento en particular, estaba puesto en cuestión el cuestionario, se le habían identificado problemas y estaba detenido el sistema de valoración, ¿no? Entonces hay una situación muy diversa, a pesar de que, digamos, lo que predomina es la existencia de instrumentos de evaluación, y que podría decir que también se tienen como muchas dificultades para identificar aspectos técnicos de una buena elaboración del cuestionario. Entonces el sentido, sobre todo lo que es más claro, es la presencia de este tipo de evaluaciones, pero sobre todo como requerimiento para cumplir con las exigencias de la acreditación de programas, que es exigida por comisiones que acreditan los programas, que exista un sistema de evaluación del desempeño docente. Entonces se cumple con ese requisito, pero hay pocas situaciones en donde los resultados de esta actividad se retomen, por ejemplo, para programas de formación continua o algunas otras actividades. ¿Cuál es el sentido que le otorgan los docentes a las TIEs? A las TICs, perdón. Se refiere a los TICs así como de... No, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido que le otorgan los docentes a las TICs en México? O sea, yo creo que en general hay como una presión social y un ambiente como de que hay que usarlas, ¿no? Y luego después hay un principio de realidad, o sea, yo quiero usar el cañón y resulta que hay uno para 10 grupos, en mi aula no llega la señal, ¿no? Entonces quiero ser muy moderno y utilizar los dispositivos y estar conectado, etcétera, pero luego no hay condiciones, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, ese tipo de cosas salen mucho en las evaluaciones, se pide que los profesores las usen. Entonces yo digo, bueno, sí, pero que también se analicen las condiciones que tienen para ver si es posible que se use, ¿no? En el caso de educación básica, por ejemplo, en México, también se quiso desarrollar proyectos que implicaban el uso de la computadora. Algunos profesores se negaban y yo decía, no se nieguen, digan que sí, pero entonces que les pongan la luz, ¿no? Y la otra, que les enseñen a usar los equipos, o sea, entonces yo creo que no hay que decir que no, decir sí, pero lo que sigue, ¿no? Entonces, puedo decir que igual que en el caso de las evaluaciones, las situaciones son muy diversas, hay universidades que están mucho mejor equipadas, donde hay mucha atención para entrenar a los maestros en el uso de, etcétera, y otras en donde es inexistente o está como muy precariamente instrumentado, ¿no? Nos gustaría que profundice sobre el enfoque de competencias y las críticas que le realizan. Bueno, o sea, yo creo que, por ejemplo, en la UNAM, la Universidad Nacional en donde trabajo, hay como una, digamos, una postura oficial de negación, o sea, no a las competencias. De hecho, hubo una modificación hace algunos años en el sistema de educación media superior en México que adoptó el enfoque. Entonces la universidad dijo, nosotros no vamos para allá, ¿no? Y así quedó, y de alguna manera los de educación superior, o sea, los de, le llaman terciario, aquí, bueno, los de la universidad, dijeron, bueno, parece que la oficial es que no, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, que hay comisiones que acreditan programas y estas comisiones que son externas vienen a acreditar los programas y piden enfoque por competencias. Entonces la universidad en general tiene una postura, pero en los hechos va caminando en otra dirección, es decir, como que no puede garantizar como este aislamiento
y llevar a últimas consecuencias su autonomía. ¿Por qué? Pues porque estamos vinculados con muchas cosas. Entonces, mi postura es que aprovechemos la ocasión para discutir nuevamente y veamos si nos conviene y en qué sentido nos conviene y cómo lo adoptamos aquí y ahora en esta circunstancia, ¿no? Yo creo que en el enfoque por competencias hay una oferta muy grande de posturas, de tal manera que uno puede escoger dentro de esas posturas si su origen tiene que ver con una preocupación por lo laboral o viene del mundo laboral, pero hay otras posturas que nos llevan, como decía en la charla, hacia una mirada mucho más profunda, que tiene que ver con competencias de ciudadanía, ¿no? De aceptación de lo diverso, de convivencia, de participación en la comunidad. Es decir, se va más allá y eso, bueno, yo digo, pues no está nada mal, ¿no? Entonces no es tanto competencia sí o no, sino de qué competencias estamos hablando, cuál es la oferta disponible y qué es lo que nos conviene aquí y ahora en este contexto, ¿no? Yo cada vez estoy más convencido de la dificultad de aceptar la diversidad en general en educación y por lo tanto también la postura de lo local. Es decir, que va a ser muy difícil que encontremos un modelo que nos venga bien a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muy diversos, tenemos condiciones muy distintas. Entonces yo creo que en cada situación tienen que hacerse las discusiones, insisto, no eternas, limitadas, ¿no? Y sobre todo invitando a la acción, ¿no? Ok, hasta aquí llegamos, aceptemos provisionalmente para podernos poner a trabajar en esta dirección, ¿no? Y luego regresemos y vayamos perfeccionando, pero no nos quedemos en la discusión, diría yo, ¿no? Las críticas que se han hecho son múltiples, no tendría tiempo para decirlas todas, pero creo que una principalísima es la lejanía de la escuela como institución respecto a la vida, ¿no? A la vida cotidiana. Es decir, ¿cómo es posible que vivamos crisis económicas que no entendemos y que la escuela esté omisa, que no nos dé elementos para decir cómo es esto que puedo comprar deuda, ¿no? ¿O qué tengo que ver yo con Estados Unidos y que ahora nos van a devaluar la moneda? Es decir, ¿qué está pasando en el mundo? Entonces la escuela está como ajena, o sea, todo lo que fue sigue siendo el SIDA, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad muy actual, con mucho riesgo, etcétera, el uso de drogas, que está muy presente cada vez en poblaciones más jóvenes. Todas esas partes que la escuela no nos dice nada, sigue con sus programas que se definieron hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y entonces no nos está diciendo qué pasa. Las condiciones de yo salgo, tengo un empleo y de por vida voy a pertenecer a la Nissan o a la Ford o a alguna compañía y ya la hice, pues ya olvidémonos de eso. Es decir, los jóvenes están siendo contratados por horas de vez en cuando, es decir, hay otras condiciones, ¿no? Y de todo eso la escuela no nos dice nada, entonces creo que esa crítica es muy fuerte y sí, yo creo que hay que aceptarla y responder a esa crítica, ¿no? La otra cosa es de que el conocimiento se está reproduciendo y creciendo de una manera tal que no podemos seguir manteniendo el esquema que antes daba origen a los planes y programas, que los alumnos para ser odontólogos, para ser médicos, para ser biólogos, sepan todo lo necesario de su área disciplinaria, ¿no? Bueno, ahora eso es imposible. Entonces ya no podemos seguir con el esquema de qué le hace falta, qué debiera conocer el psicólogo, ¿no? No, pues que debe saber anatomía, que debe saber… Esa parte, ya no, olvídense, o sea, ya no se puede. Y entonces por ahí dice, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en cuáles son estas acciones profesionales mínimas que todo profesionista de esta disciplina debiera saber hacer? Más encaminado a cómo acceder al conocimiento, cómo hacerlo suyo, cómo adaptarlo, cómo ese conocimiento, el manejo de ese conocimiento me puede ayudar a los propósitos que yo mismo busco, ¿no? Entonces eso me está hablando de una formación distinta, no ya de qué tanto sé, sino
cómo aprovecho y cómo me acerco a el conocimiento disponible, y entonces ahí sí pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y yo creo que esa parte, digamos, sí le veo como un cuestionamiento fuerte hacia la escuela y que habría que reaccionar a ¿no? A ver si me ayudas. ¿Por qué en general las organizaciones educativas son reactivas, poco anticipadoras? ¿Cuál es el problema? O el fondo del problema. Bueno, yo creo que en general las instituciones en general tienden a ser muy conservadoras. En parte porque mucho de su energía se va hacia el interior. ¿Quiénes nos peleamos con quiénes? ¿Quién va a ser el próximo jefe? Es decir, la dinámica interior nos consume bastante, ¿no? Bastante energía. Somos seres humanos, entonces todos queremos participar en la toma de decisiones, no están claras las reglas de cómo se suceden los cargos, en fin, o están pero luego no se siguen. O sea, hay mucha energía ocupada en lo que es la organización en sí misma. Y luego después cómo esta organización se coordina con el sistema. Entonces hay muchas demandas del inspector, del secretario, que cada vez cambia y se inventa nuevas exigencias y nuevos formatos. Es decir, hay una gran cantidad de energía que se va en términos hacia la propia organización, hacia la interacción con otros organismos, y creo que eso le consume bastante. Y de repente pues se olvida de lo esencial, ¿no? ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Quiénes son los alumnos? ¿Qué características tienen? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Y qué nuevas exigencias se le están planteando a la escuela? En México, por ejemplo, cada vez están más presentes en los medios la discusión y el surgimiento de nuevos actores sociales, o sea, organismos privados, asociaciones gremiales, que están exigiendo y pidiendo nuevas cosas a la escuela, ¿no? Que se evalúan a los maestros, que los maestros rindan cuentas de cómo han usado los presupuestos, etcétera. Es decir, cada vez hay una participación social y una mayor exigencia respecto a las instituciones, pero mi perspectiva o mi percepción es de que en general las instituciones tienden a mantenerse estables, son conservadoras, y generalmente aquellas que muestran muchas iniciativas de cambio son mal vistas o son frenadas por las demás, ¿no? Entonces siempre hay una, digamos, como contraacción para que nadie se mueva, ¿no? ¿Cómo definiría usted calidad de la enseñanza? Pues yo creo cuando tengo evidencias de que los estudiantes quieren saber más, cuando los veo muy contentos y me dicen quítate que ahí voy, ¿no? O sea, mira lo que encontré, mira lo que sé, ay, que yo no sabía, o sea, yo creo que son los indicadores de una enseñanza de calidad. Digo, cuando logro que mis estudiantes estén entusiasmados de aprender y de aprender la materia o lo que yo tengo de pretexto para interactuar con ellos. Creo que sería para mí lo esencial. La docencia con modalidad taller se promueve en México. ¿En qué carreras preferentemente? No sé exactamente a qué se refiere con lo de taller. Cuando son grupos de trabajo, estilo de artesano, O sea, yo creo que hay una situación muy diversa y muy apegada a las tradiciones disciplinarias. Por ejemplo, en ingeniería veo muy difícil estar trabajando por talleres, ¿no? O sea, más bien son grupos muy grandes, ahí el profesor es el que dice, nada de participación, o sea, muy directivo, etcétera, ¿no? En ciencias sociales, psicología, comunicación,
sí hay como más esta actitud de formar pequeños grupos, de considerar más la opinión de los estudiantes, etcétera, que en otras disciplinas ni siquiera se plantean como esta posibilidad, ¿no? En abogacía o leyes, en medicina menos, ¿no? Prevalecen como otras situaciones. ¿Cuáles son condiciones institucionales en el desarrollo de la docencia? Bueno, un poco, algunas fueron mencionadas en la charla. Una tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones laborales de los profesores. No es lo mismo tener una planta docente de dedicación completa, ¿no?, que puede tener tiempo para preparar sus clases, para atender alumnos fuera de la clase, a que alguien que viene por horas, ¿no? En México está la denominación del profesor taxi, ¿no?, que tiene unas horas aquí, otras horas allá, otras horas allá, y etcétera. Entonces, de repente, esa condición laboral pues le impide desarrollar apropiadamente su labor. La relación de profesor-alumno creo que es importante si queremos tener como esquemas mucho más interactivos y mucho más personalizados, donde los estudiantes tengan mayor reconocimiento de quiénes son, cómo aprenden, qué necesitan. Pues sería difícil pensarlo eso en grupos mayores de 30, 40 estudiantes, ¿no? Las condiciones mismas físicas de los inmuebles, ¿no?, que facilitan o no, pueden facilitar o no la interacción sin que esto sea totalmente definitivo, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años que había situaciones como bastante de participación política en las universidades públicas, entonces de repente había movimientos un tanto cuanto fuertes y parte del mobiliario era usado, digamos, de múltiples maneras, ¿no? Entonces llegó un momento en que las bancas eran fijas, o sea, estaban soldadas al piso para que no pudieran moverse, ¿no? A pesar de eso, pues, ¿qué hacía uno para hacer pequeños grupos? Pues unos se montaban al revés, ¿no? Es decir, el mobiliario no impedía finalmente hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que aceptando, digamos, la relatividad, claro que es mucho más cómodo tener mesas que puedan hacerse largas o cortas, que puedan hacerse círculos o rectángulos y que según la necesidad pueda variar, pues obviamente que sí. La otra es la presencia constante de cañones, de computadoras, de acceso a internet en todos los lugares, etcétera, pues obviamente va dando esas condiciones. Entonces diría, condiciones laborales, condiciones físicas, son como la base para tener una plataforma. La otra es los apoyos que puedan brindarse respecto a el uso de distintas estrategias didácticas, sea o no con equipos electrónicos, ¿no? Y la otra es como un ambiente colegiado de acompañamiento. A veces se habla mucho de esta colegialidad, de este acompañamiento mutuo, pero no hay condiciones laborales para que esto se dé. Es decir, cada quien llega, da su clase y se va porque no tiene tiempo para otra cosa. Entonces, una condición laboral que te permita unas horas en que puedas intercambiar experiencias y recursos con colegas de la misma área, pues obviamente es una condición que facilitaría el desarrollo de la docencia. Creo que una mayor conciencia institucional compartida a todos los niveles, sea directivos, maestros y estudiantes, puede ser una buena condición para que la docencia se desarrolle. Creo que no hemos explotado suficientemente el papel de los estudiantes, que nos pueden decir perfectamente qué quieren, qué necesitan, qué les gustaría, y, digamos, hacer eco de esa información. Muchas gracias por su atención y sus preguntas. Luego de disfrutar de la palabra de Mario Rueda Beltrán, les recordamos que a partir de las 11 daremos inicio a los diferentes paneles y workshops que se llevarán a cabo en las distintas sedes del Congreso. Además, les recordamos que a través de la web del Congreso, www.cdu.rec.uba.ar, podrán conocer los recorridos alternativos por el Congreso
y de esa forma además conocer las visitas guiadas a los diferentes museos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Le vamos a dar un certificado de la universidad y una medalla, Mario, por su estadía acá. ¿Sí? El reconocimiento para Mario Rueda Beltrán y nuevamente fuerte el aplauso. Gracias por sus palabras.